Del momento. En esta noticia del momento, como les habíamos prometido más temprano, vamos a analizar, vamos a desglosar las propuestas en materia de salud de los candidatos a la presidencia y de la mano de un experto les vamos a contar a contrarreloj qué viabilidad tienen, justo para seguir aportando a nuestro tema. ¿Qué es viable y qué no de la propuesta de los candidatos? Hoy vamos a iniciar, Paula Bolívar, con las propuestas del candidato Gustavo Petro en materia de salud. De nuevo, para entender qué es viable, qué no es viable, y para que ustedes mismos hagan el análisis después de esta entrevista y podamos hacer votaciones realmente responsables y conscientes alrededor de muchas temáticas. En este caso quisimos escoger la temática que es muy importante para todos los colombianos y tiene que ver con la salud. Así que, ¿a quién saludamos a esta hora, Paula, para hacer este análisis? Rochi, muy buenas tardes de nuevo, y como usted lo dice, no vamos a ver el candidato sino sus propuestas. Más allá del nombre del candidato, lo que nos interesa acá analizar son las propuestas. Por eso a esta hora saludamos al doctor Manuel Tiberio Ayala. Él es médico epidemiólogo y magíster en salud pública de la Universidad Javeriana. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros a contrarreloj. Y bueno, nos vamos con la primera propuesta en el tema de salud que hace el candidato Gustavo Petro. Es salud para la vida y no para el negocio. El candidato Petro asegura que en su gobierno garantizará el derecho fundamental a la salud a través de un sistema público, pero que no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica, ni de la intermediación administrativa y financiera. Prácticamente, doctor Ayala, lo que dice el candidato es que no haya una relación directa con el tema financiero. Cuéntenos qué opina usted al respecto, cómo analiza esta propuesta. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante en este punto hablar un poco de lo que es nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud es un sistema de prima media donde se toman en cuenta pues unas variables importantes para su financiamiento. Parte importante de ese contexto es que el aseguramiento requiere pues que exista una prima media. Creo que lo perdimos, creo que se nos fue. Sí, había mucho ruido. Ahí ¿doctor? Está, de nuevo, doctor. Ahí me escuchan. Sí, señor. Entonces, un elemento muy importante en el tema de la financiación es ese. Nosotros tenemos un sistema de salud que finalmente requiere de unos recursos para financiarse, y esos recursos pues son algunos públicos y otros los aportamos nosotros quienes tenemos capacidad de pago, es decir, las personas que trabajamos, las personas que son pensionadas, las personas que tienen pues la capacidad para pagar. Y con ese aporte que nosotros damos y que dan nuestros empleadores, se financia el sistema de quienes no pueden pagar, el régimen subsidiado. Recordarás que hay un régimen contributivo y un régimen subsidiado. Es bastante difícil que solo desde el esfuerzo público se pueda garantizar la universalidad en salud. Lo que muestran los estudios es que a partir del año 93 la universalidad de la salud sí viene en aumento. Cuando empezó pues la ley 100 teníamos apenas un 44 o 45% de las personas aseguradas. Hoy en día tenemos el 98% de la población. Y claro, con todos los problemas, con todos los pormenores que pueden existir dentro de cualquier régimen de aseguramiento, con retos importantes en temas de oportunidad, en temas de garantizar la calidad y el acceso a los servicios. Pero sin lugar a dudas que sí hay cosas importantes que ya se pueden mostrar. Y creo que sería inviable decir que hoy, a este punto, donde ya las IPS y las EPS han construido toda una infraestructura intrahospitalaria, tienen pues unos recursos destinados para atender a las personas y tienen todo un andamiaje, migrar nuevamente a lo que es un sistema único público. Lo que muestra la experiencia es que las alianzas público-privadas en salud obtienen mejores resultados y allí se pueden obtener importantes avances.
no solo pues en temas de infraestructura, sino de tecnología. Tenemos un reto importante que es el envejecimiento poblacional, que va a traer más personas enfermas, y para esa transición es necesario que existan pues acuerdos público-privados. Muy bien, entonces en ese sentido, doctor, para hacer este tema un poco más interactivo con nuestros oyentes que están participando a través de nuestras redes sociales, ¿es viable o no es viable esa primera propuesta del candidato Gustavo Petro desde su conocimiento y a su modo de ver? ¿Viable o no viable? El sistema actual no es viable. El sistema actual no es viable. Muy bien. Él habla de un sistema de salud público. Dice, el sistema de salud será público, por lo que el acceso oportuno y de calidad a la prestación de los servicios no dependerá de la capacidad de pago, para lo cual se va a avanzar a un sistema único, sin regímenes contributivo y subsidiado, financiado por impuestos progresivos y cotizaciones equitativas. Lo que pasa en este caso, Montoya, nosotros haciendo de ciudadanos del común, cuando uno lee este tipo de propuestas, le toca leerlas varias veces, ¿no? Sí, para sí, poder entender qué es la idea. Sí, tiene mucho de redacción, entonces ya hay cada palabra puesta en cada lugar y se puede prestar a interpretaciones distintas. Claro, y más desde el desconocimiento, porque uno entiende de regímenes, pero vamos a entender entonces esta segunda propuesta que hace el candidato Gustavo Petro sobre la salud. ¿Usted considera que es una propuesta viable o no viable, doctor? Yo creo que es importante hacer un paralelo, porque en realidad en este momento la población, la cobertura, como lo decía, del aseguramiento en Colombia es del 98%. O sea, Colombia tiene uno de los sistemas de salud más garantistas de Latinoamérica. Y en realidad lo que es el acceso al plan de beneficios no depende de la capacidad de pago. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hoy en día tenemos mecanismos para identificar personas desde los entes territoriales, está la encuesta de Sisbén, hay mecanismos para saber quiénes son los beneficiarios que en este momento no están asegurados y pueden ser candidatos o pueden ingresar a través del aseguramiento a una EPS que les garantice el plan de beneficios básico. Lo que pasa es que hay unos servicios o unas oportunidades en algunos servicios que pueden ser contratadas por un paquete aparte, que son pues todo lo que conocemos de las empresas de medicina prepagada, los planes complementarios de salud. Pero si tú me preguntas a hoy, el acceso universal, el plan básico está garantizado. En teoría, desde el aseguramiento, el 98% de los colombianos tenemos ese acceso pues al plan de beneficios básicos. Hay otro elemento acá que me parece interesante, y es que dice, sí, en régimen contributivo y subsidiado, o sea que al desmontar lo que hoy en día es el andamiaje pues de régimen contributivo y subsidiado, estaríamos ante lo que sería una administración netamente estatal que requeriría pues un tipo de contratación distinto. Pero vuelvo al punto anterior, en este momento la red pública no es una red pública que sea resolutiva. La red pública tiene un pequeño porcentaje pues, del aseguramiento nacional. Si tú vas a controlar el alto costo, casi que el 78-80% de las patologías de alto costo las garantizan las EPS a través de su red propia, y aunque existe pues un control allí que para la integración vertical, las EPS más fuertes, las que tienen los especialistas más entrenados, pues son privadas. Sí, claro. Esto supone un esfuerzo adicional que no sé si sea el momento de asumirlo desde el punto de vista público. O sea, nosotros ya vimos esta discusión en los años 90 como país. Creo que hay puntos importantes para mejorar. Creo que la propuesta debería fortalecer en esos avances tecnológicos que permitan integrar la información que ya tienen las EPS con el sistema público. Sí, eso quiere decir que el acceso. Eso quiere decir que en este momento no es una propuesta que sea del todo viable, porque prácticamente que el Estado no tendría el suficiente dinero para que ese sistema de salud sea 100% público, sin depender de esos regímenes y de esos subsidios. De la red privada. Exacto, que entrega la red privada. Entonces, atención, porque ahí pero tenemos... No solo eso. Sí.
Hay muchos estudios que muestran que la competencia mejora la calidad de los servicios de salud. Ok, claro. No solo acá en China, en Europa. Si tú pones a competir red pública versus privada, a la larga vas a tener mejor acceso y mejores estándares de calidad. Entonces, en esos dos aspectos yo diría que es inviable con el modelo actual y es inviable por la infraestructura hospitalaria que tenemos actualmente en el país. Nosotros no tenemos un hospital de cuarto nivel en Quibdó. Nosotros, dale. Sí, doctora Ayala, importante que cuando nosotros hagamos la propuesta, usted inmediatamente nos diga si es viable o inviable y ya después expliquemos la razón. Entonces, la tercera propuesta que hace el candidato Petro es la creación de un fondo único de salud. ¿Eso es viable, inviable? Y por favor, doctor, concretamente, ¿por qué? Bien, los recursos de salud para el año pasado fueron de 65 billones de pesos. La administración de esos recursos sin tener las herramientas de control en este momento serían inviables. Se requiere que el modelo de salud se oriente hacia garantizar que esos recursos sean efectivamente invertidos donde se requiere el dinero. Se requiere que se dé una priorización adecuada, que los hospitales públicos pues se fortalezcan desde ese nivel primario hasta la alta complejidad. Y ese financiamiento que se haría pues en este caso como se propone desde el presupuesto público tenga la capacidad resolutiva para atender a unos y otros desde prestadores privados que serían contratados por el Estado y otros que serían públicos y también en los territorios. Claro. Bueno, vamos a la larga sería una propuesta viable. En este momento meter 65 billones de pesos sería sin control, sin tener las herramientas de control, sin tener los procesos de auditoría de cuentas médicas, de recepción, de pago de facturas. Resulta inviable porque claramente no existen unos mecanismos establecidos y tomará un buen tiempo contratar a las personas, tener el software necesario, tener la infraestructura necesaria para garantizar que ese dinero pues no se convierta en foco de corrupción regional. Bueno, entonces aquí llevamos, Paula, 3 propuestas para 3 resultados inviables, no viables. A esta hora de contrarreloj, donde estamos desglosándoles algunas de las propuestas en el sector salud que ha hecho el candidato Gustavo Petro y que hoy queríamos traérselas y, como decimos de manera muy coloquial, desmenuzar literalmente para ustedes el contenido que a veces resulta un poco complejo de entender. Vamos para la cuarta y última, doctor, rápidamente porque se nos agota el tiempo. Esta es bien interesante porque tiene que ver con todo el tema de soporte de información, con mucha tecnología, tanto que permitiría esta propuesta el seguimiento de las operaciones en salud en tiempo real. Incluye también la puesta en marcha de la historia clínica electrónica unificada. Uno siempre que va a un lado le preguntan por la historia clínica. Qué rico sería que cada vez que uno utilice un servicio de salud, pues esa historia clínica la tenga absolutamente todo el mundo con su cédula y listo. ¿Eso usted lo ve viable o no, doctor? Esa es una propuesta bastante viable y creo que Colombia ya ha hecho un esfuerzo importante y ha avanzado pues en este momento en lo que es la integración de la historia clínica. Colombia se divide en varios países, un país que tiene alta tecnología, donde están las capitales principales, donde están las IPS más grandes, otro país de ciudades intermedias, donde están las ciudades alrededor de 1 millón de habitantes, y otra Colombia que está más olvidada, que está más rezagada, que no tiene infraestructura tecnológica y que tampoco tiene inversión privada. ¿Cómo lograr esa integralidad de la historia clínica? Se requiere esfuerzo de cada uno de los aseguradores, en este caso las EPS, pero también del Estado, en tener una unificación pues, de la historia clínica y una gestión del riesgo individual. Cuando nosotros migremos a la gestión del riesgo individual, cuando dejemos de contar tasas y dejemos de contar indicadores que son globales, vamos a poder hacer una mejor gestión de los recursos y la historia clínica. Entonces, esa propuesta es viable, ya hay un avance importante que se ha tomado pues de los gobiernos anteriores, del esfuerzo que se ha hecho pues desde el Ministerio de Salud en los últimos años por unificar la historia clínica, y es algo que se debe impulsar y hacia allá deben dirigirse los esfuerzos en el próximo gobierno, independientemente
quién sea el presidente. Pues es un ejercicio bien interesante, Montoya, por lo menos aquí, encantó. A mí me ¿cierto? encantó. Vamos entendiendo mucho mejor de qué va todas estas propuestas y cómo realmente se podrían o no llevar a cabo. Y esto lo que hace es invitar a los oyentes de Contrarreloj a que busquen las propuestas de los candidatos. No es votar por votar, es tomarse el trabajo de averiguar, de desmenuzar, como lo hemos hecho esta vez con el tema salud. Exactamente, de entender. Entonces, Paula, tenemos el siguiente resultado. De la propuesta 1, él dice que no lo ve viable, la propuesta 2 no la ve viable, la propuesta 3 la ve viable, pero a largo plazo, y la propuesta número 4 la ve viable.